Bueno, explica cómo fue la idea, cómo se nos ocurrió la idea. Pues descubrí en internet a un poeta, al poeta chino Xu Liji. La pronunciación, si alguien sabe chino, será horrible. Sí. Pues Xu Liji me tocó. Ahora estaba comentando hace un momento que la poesía a mí me cuesta. No soy muy lector de poesía. Pero en cambio, este hombre me tocó profundamente. Quizá porque en parte su experiencia es una experiencia compartida con la mía, ¿no? Y eso, claro, por empatía, fue muy cercana. Entonces, era un obrero chino que le gustaba escribir, le gustaba la poesía y trabajaba muchísimas horas ensamblando aparatos electrónicos en la fábrica más grande del mundo. Y su trabajo lo tenía totalmente amargado y entonces su evasión, su manera de escapar de esa realidad era escribiendo poemas. Y hay unos cuantos traducidos en internet. Yo los leí, me gustaron mucho, los compartía con los alumnos en clase. Yo descubrí que a ellos les gustaba también, les llegaba al corazón. Y bueno, a raíz de eso yo pues, le propuse a Félix, ¿por qué no damos a conocer la figura de Xu Liji? No, y a Félix me parece que no le hizo mucha gracia un tema, que es que él... Claro, no estamos muy de acuerdo con la solución que escogió ese poeta para acabar con sus problemas. Y la solución que escogió fue el suicidio. Y claro, nosotros no compartimos ese punto de vista. ¿Qué se le ocurre? Sí, chinos. Sí, sí. Bueno, hay que advertir que el poeta ha logrado fama mundial. Aquí hay una editorial, que luego dimos con ella, ¿verdad?, en Barcelona, que ha publicado algunos de sus poemas. Él se suicida con 24 años o 26, ¿no? Sí, 24 creo. 24 años, ¿no? Pero claro, la idea es sencilla, ¿no? Joder, antes de suicidarte, partele la cara a los jefes, ¿no? Porque de lo que sea, es que vivimos en un periodo mundial de autoagresión, el sujeto se autoagrede, tenemos que acabar con eso. Claro, y él entonces no encontró más solución, lógicamente, ¿no? Ya sabéis cómo los trabajadores chinos, dentro del sistema marxista-fascista china, cómo explican su vida. Dicen, sin dormir, sin sexo, sin vida. Esos son, que yo entiendo como es la forma de escritura china, serían 3 caracteres, ¿no? 3 caracteres: sin dormir, sin sexo, sin vida. Ellos hacen jornadas de 14 horas a unos ritmos infernales. Y allí el fenómeno del suicidio en las empresas está generalizado. Tienen que poner rejas en las ventanas, tienen que poner mallas para que la gente, si se tira, no se mate, porque, bueno, es un escándalo. Todo lo que está haciendo el Partido del Proletariado Chino es obligar a miles de proletarios cada año a suicidarse. Y esto ha trascendido pues porque él es un buen poeta. ¿Tienes algún poema suyo aquí? No, una pena. Lo que... Pero si esta noche, como vamos a leer poesías, ¿no? Pues leeremos alguna. Sí. Porque bueno, básicamente el libro será un libro pequeño, será un librito, una parte de Félix más importante, una parte mía. Entonces, en mi parte voy a incluir todos los poemas que he encontrado de Xu Liji, traducidos al castellano. Algunos están un poco adaptados porque las traducciones a veces son bastante confusas, ¿no? Y bueno, hablo un poquito de la biografía del poeta y sobre todo del modelo capitalista industrial chino. Y claro, ¿qué nos importan a nosotros los chinos, no? Que se apañen ellos, que hagan ellos su revolución. Lo que pasa es que hay bastantes parámetros que indican que ese modelo chino se está implantando ya en los países de Occidente. Entonces, por ejemplo, en América ya se habla de la chinización de la economía. Y bueno, pues antes de que sea una realidad, ese tipo de infierno en vida, que es el trabajo industrial, que ya es muy duro, pero si le aplicamos el modelo chino con más horas de trabajo, con unos encargados que incluso golpean a los trabajadores, que los ridiculizan en público, que los insultan, que les obligan a hacer juramentos de que no se van a suicidar. Todo tipo de barbaridades que se puedan imaginar, ¿no? Pues entonces tenemos que evitar que eso sea una realidad. Que les ponen pañales.
Allí el trabajo, en la cadena, como no puedes, para ir al servicio, te ponen unos pañales como lo que se ponen a las personas que ya no controlan los esfínteres, ¿no? Es un sistema de humillaciones terrible. El sistema de chinización, que por ejemplo en Brasil ha avanzado mucho ya, y allá han tenido problemas, sobre todo con la violencia física en las empresas. Es decir, los empleados, los jefes tratan a sus empleados como esclavos, ¿no? Que en realidad lo que son, ¿no? Entonces, lo que Antonio y yo queremos hacer es una reflexión sobre el trabajo libre y el trabajo asalariado, ¿no? Es importante sentar los fundamentos de un trabajo libre, porque una sociedad libre necesita un trabajo libre. El trabajo libre era una reivindicación fundamental del movimiento obrero del siglo XIX. Es decir, y una cosa muy bonita, que cuando lees libros de la época, lees panfletos de la época, pues era muy bonito. Entonces tenemos que recuperarlo. Y la experiencia de este autor, puesto que ha conseguido fama mundial por ser buen poeta, porque buen poeta lo es, pues nos daba pie a una serie de reflexiones, ¿no? El libro, Antonio se encarga de la parte de China, más bien la parte, digamos, literaria, y yo voy a poner más acento pues, en lo que es la organización científica del trabajo, la coacción permanente, lo que está pasando con eso, por ejemplo, el desequilibrio permanente de la gente que trabaja en las empresas, el enloquecimiento. Uno de mis conflictos mayores con el feminismo de Estado es cuando ellos defienden que el trabajo asalariado es liberador para las mujeres. Eso es absolutamente monstruoso, mentira, cuando realmente el trabajo actual es muchísimo peor del de hace 50 años. Es decir, las formas de hacer el trabajo han ido empeorando con el tiempo. O sea, cada 15 o 20 años se empeoran. También introduzco un análisis de la tecnología. Como yo formé parte de un grupo antitecnológico, pues he estudiado bastante, sobre todo las TIC, que se llaman tecnologías de la información y la comunicación, qué significado tienen, qué diferencia hay entre una tecnología productiva y una tecnología opresiva, por qué ahora solo se hacen tecnologías opresivas, por qué la producción no importa, en qué sitio de locura y destrucción se han convertido en las empresas, en China más, pero aquí igual, ¿no? Aquí ya estamos en una deriva que estamos a un pelín, como se dice vulgarmente, del modelo chino, ¿no? Esto también, por otro lado, está llevando a mucha gente al repudio del trabajo, en una mentalidad, como diríamos, hippie o neo-hippie, ¿no? Es muy fácil decir, esto es horrible, yo me desentiendo, ¿no? Esa no es la solución. No, lo que hay que hacer es un trabajo libre que permita a la persona también constituirse como ser humano de mayor calidad a través del trabajo, porque alguien tiene que trabajar, ¿no? La idea de la tecnología y los robots lo iban a hacer todo es mentira. Por una parte, vemos ideólogos que nos lanzan esas ideas constantemente y por otro lado vemos el crecimiento permanente de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo en Europa Occidental está creciendo desde los años 90. Desde los años 90 crece un poquito, unos minutos cada año, ¿no? Porque, bueno, ahí está el fenómeno bien conocido de las horas extras que no te pagan. Y eso es pues es significativo del incremento del grado de explotación. A Antonio y a mí también nos une una cuestión peculiar, ¿no? Que es que nosotros hemos tenido una parte de nuestra vida que hemos sido obreros industriales. Tanto Antonio, que trabajó como cuenta ahí en la SEAT de Barcelona, me río solo de decirlo. La verdad es que, bueno, a mí también me hubiera gustado trabajar en la SEAT de Barcelona, pero solo 6 meses, cuidado. Porque si no, sí. Pero para ver cómo era aquello, ¿no? Yo he trabajado pues, en otras empresas de la industria química, del metal, no tan brutales, porque una empresa es tanto más brutal cuanto más grande es, eso es así. Yo más bien me he movido en mediana industria, pero me ha permitido entender bien cómo era aquello, ¿no? Era aquello, por ejemplo, la dirección total. Si uno ve que un proceso de trabajo se puede simplificar muchísimo de otra manera, incluso interesándole a la empresa, y se lo dices a tus jefes se ríen de ti y casi te escupen en la cara, ¿no? Porque ellos, que son ingenieros todos, doctores ingenieros, lo único que quieren es llevar una vida vegetal y no tienen preocupación por nada más, no trabajar, no hacer nada, tocarse las narices y que tú no les metas en problemas. Entonces, yo era muy joven y muy ingenuo, pero aprendí la lección, ¿no? Y cuando leí luego, pasados bastantes años, el libro de Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista, la degradación del trabajo en el siglo XX, que por cierto solo hay ediciones mexicanas de ese libro, es curioso que en España, en el Estado español, no se haya publicado, habría que preguntarse por qué. Este libro es interesante, ¿no? Es un libro muy interesante porque te describe
qué es la degradación del trabajo y, por tanto, la degradación del trabajador. Cómo el sistema industrial crea seres subhumanos. Él lo dice, sobre todo cuando ciertas industrias, dice allí los mismos trabajadores eran conscientes que su trabajo diario les estaba despojando de los rasgos propios de la condición humana, es decir, de la inteligencia, de la capacidad de reflexión, del poder tratar otros asuntos que no fuera su trabajo. Dice, pero claro, ellos estaban obligados, tenían familia y tenían que seguir haciendo ese trabajo embrutecedor, ¿no? Yo cuando leí este libro, pues fue como leer algo ya visto, ¿no? Porque yo había pasado por eso también, ¿no? Y desde entonces me quedó como una voluntad de escribir sobre eso, una voluntad fuerte. Pero pasaban los años y nunca encontraba el momento, hasta que ya Antonio y yo nos conocimos el año pasado, en el encuentro del año pasado, y no sé cómo salió la conversación del poeta chino, y ya dijimos, dije yo, pues es el momento de que yo también cuente mi experiencia, ¿no? Pero yo no le voy a contar de una manera narrativa, porque me da pudor. No, yo le voy a contar indirectamente a través del análisis. Yo, como siempre, hago ensayo, haré unos pequeños apuntes, pero bueno, puede ser muy útil a la gente que ahora se plantea la cuestión del trabajo, que es una de las grandes cuestiones. En el programa y proyecto de transformación o revolución industrial, la cuestión del trabajo tiene que ocupar un lugar decisivo. Por un lado, en contra del trabajo esclavo o neoesclavo actual, trabajo asalariado, y por otro, en contra de las corrientes que quieren no trabajar, que eso es imposible, ¿no? Porque si no trabajas, alguien tiene que trabajar por ti, y entonces te conviertes en un explotador, ¿no? Hay por ahí libros horripilantes, que yo, por supuesto, no voy a citar en el mío para no darles publicidad, que es una apología del no trabajo. Bueno, si eres un niño de papá o una niña de papá y entonces tu papá o tu mamá te hace llegar el cheque, pues es posible. Pero ni Antonio ni yo nos metimos en las fábricas por afán de investigación sociológica ni nada. En algo teníamos que trabajar y nos metimos ahí porque necesitábamos ganar algo de dinero, ¿no? Punto final. Y por lo tanto, pues lo nuestro es como más sencillo, ¿no? Porque Henry Braverman no, él era un sociólogo ya con una cierta reputación, que decidió averiguar cómo era realmente el trabajo. En eso, la escuela norteamericana a mí me gusta, porque ellos son muy antidogmáticos. En vez de quedarse en su despacho de la universidad debatiendo libros, informes, patatín, patatán, que es lo que hace todo el mundo, porque eso es descansadamente, pues se hace su debate y tal. No, él cogió... No dijo lo que era, se apuntó como un trabajador manual, 2 años en industria textil, 2 años en industria metalúrgica, 2 años en no sé qué, y entonces él vivió de cerca lo que era realmente la producción, ¿no? Y su libro tiene ese valor de verdad que tienen los libros hechos desde la vida. Luego él lo dejó y se volvió a su trabajo de sociólogo. El libro ha tenido mucho éxito, fue un libro que creó muchos problemas al poder constituido, sobre todo a los defensores del capitalismo, que luego inmediatamente lanzaron sus legiones de perros guardianes para desmontar sutilmente a Braverman, y se creó toda una escuela de críticos de Braverman. Pero nunca le criticaban de frente, siempre era como algo maquiavélico e hipócrita. Total, que ahora, pues si te pones a leer libros de gente que comenta a Braverman, pues dices, joder, qué hábiles sois, estáis haciendo que Braverman diga lo contrario de lo que dijo, ¿no? Pero bueno, esto siempre lo hace el sistema. Cuando algo triunfa y saben que no se pueden enfrentar, entonces lo desmonta. Porque el argumento central de Braverman era incompatible con la socialdemocracia. No hay ningún nivel salarial que pueda justificar la degradación del ser humano que introduce el trabajo asalariado. Ese es el argumento. Y ese es el argumento que luego se encuentra en, como yo le llamo, el chino Chu, cuando él dice, no, es que las cosas han llegado tan lejos que yo he dejado de ser un ser humano, he dejado de ser una persona, soy una piltrafa y lo único que me queda es quitarme del medio. Yo entiendo que más o menos, ¿no, Antonio? Lo que él maquinó, ¿no? Entonces, pues, claro, porque ¿cuál es el argumento de la socialdemocracia, de Izquierda Unida, de Podemos, del PSOE, de Bildu, de las CUP? Pues que hay un nivel salarial que te garantiza, ¿el qué te garantiza? Si te están destrozando como ser humano, es que eso no tiene precio. Es decir, hay que hacer la abolición del trabajo asalariado, que es uno de los argumentos preciosos del primer movimiento obrero, ¿no? Porque cuando te están impidiendo ser persona, ¿qué importa lo que te paguen?
Entonces esa es la grandeza del autor, por más que, bueno, pues él con su suicidio, pues, bueno, yo lo digo abiertamente, ¿no? Él no comprendió que si él hubiera seguido produciendo materiales, hubiera hecho un gran servicio a la humanidad. Cuando él se suicida, ¿quién gana con su suicidio? Los explotadores, toda la chusma de explotadores del Partido Comunista Chino. Él tenía que haber estado ahí aguantando el tirón, dando la batalla y produciendo materiales. Una vez que él ya tenía un nombre como poeta casi en el terreno mundial, pues, ¿no? Pero él, bueno, pues por algún motivo que no comprendo, pero no comparto, él elige un camino que me parece equivocado, ¿no? Pero yo lo veo todos los días. Aquí la gente pues no quiere dar la cara. No quiere dar la cara, le haces propuestas, haces esto, no. Hay como una huida de la confrontación, ¿no? Por eso necesitamos lo que los griegos llamaban una ética agonista. Una ética agonista es una ética del combate. Una ética del combate. ¿Por qué se tiene tanto miedo al combate? El combate es un modo de existir de los seres humanos que es muy útil y que es muy euforizante y que cumple funciones decisivas, ¿no? Sobre todo suicidarse con 24 años, qué triste, ¿no? O sea, realmente es que se te parte el alma, ¿no? Porque todavía decir, bueno, ya ha vivido toda una vida, está cansado y tal, ¿no? Pero él con 24 años. Y todo esto es el trasfondo del libro. En mi parte, pues al final del todo, me voy a permitir establecer ya por fin, dentro de lo que significa construir más que criticar, el programa completo de una economía comunal no capitalista, por puntos, pero no basada en la agricultura. Sí, era obrero de la industria y por respeto a su memoria yo me voy a centrar en la industria. Es decir, una industria comunal no capitalista, porque creo que es lo que corresponde, ¿no? Entonces, ¿con qué criterios, con qué valores, con qué normas se puede organizar una economía comunal o una economía popular, como se le quiera llamar? Sí, bueno, yo simplemente lo que ha comentado en la presentación José Francisco, que yo sí me he atrevido a explicar mi experiencia en SEAT de manera breve. Claro, es algo subjetivo, pero seguramente compartido por todos vosotros, ¿no? Porque todos nos habremos sentido en el trabajo o en muchos trabajos durante mucho tiempo de esa manera, ¿no? Como yo me sentí. Es difícil, ¿no?, de expresar con palabras realmente lo que puede sentir una persona, pero todos tenemos problemas en la vida, ¿no? Problemas, pues se pueden tener problemas con la pareja, con los amigos, de muchos tipos. Pero con los problemas del trabajo uno se siente superado. Uno se siente como que no puedes hacer nada, ¿no? Te sientes totalmente inerte. Así es como me sentía yo, ¿no? Porque el tipo de trabajo te convierte en una máquina, ¿no? De hecho, uno de los pocos libros que recogen información sobre el modelo chino, que se llama La máquina es tu amo y señor, ¿no? Y así me sentí yo durante los 2 años que trabajé apretando tornillos en el taller 8 de la SEAT de Martorell. Pues es muy duro, es una experiencia muy dura, porque te conviertes en una máquina y no sabes qué hacer, ¿no? Se te acaban los pensamientos, es una experiencia realmente dura. Y por eso yo entiendo a Xu Liji, la decisión del suicidio. A mí no se me pasó por la cabeza, pero dejar de tener ganas de vivir no es lo mismo que suicidarse. Y es así, ¿no? Y veías compañeros alcoholizados, veías compañeros totalmente trastornados, ¿no? Por culpa de ese trabajo durante muchos años, ¿no? Y bueno, hoy en día cuando se le da un micrófono a las personas para que hablen de sus experiencias negativas, normalmente la tendencia es victimizarse, ¿no? Y yo estoy muy en contra de esto. Si yo me he atrevido, con el pudor que tengo, a hablar de mi propia vida, no es precisamente para victimizarme, sino para decir que yo también fui responsable de esa situación, ¿no? Y que tenemos que combatir para cambiar las cosas, ¿no? Que no podemos permitir que haya ese tipo de trabajos degradantes, ¿no? Y bueno, básicamente era eso. Aquí en la cuestión del trabajo femenino, el feminismo se basa en 2 mentiras. Primero, que las mujeres no han trabajado, una mentira horrible. En 1930 el 40% de la mano de obra industrial eran mujeres en Cataluña, 40%. Eran más en realidad, porque muchas mujeres trabajaban sin contratos y no eran contabilizadas como trabajadoras, ¿no? Yo supongo que el 55% de la mano de obra industrial era femenina en Cataluña en 1930.
Entonces eso se niega porque se niega las evidencias, todas las evidencias, es una máquina, es una cloaca de mentiras. Y en segundo lugar, que el trabajo asalariado es redentor. Bueno, eso, claro, así aparece la Ana Patricia Botín siendo la portaestandarte del feminismo en este país, ¿no? Pero hay un hecho que ahora mismo se le está empezando a volverse muy en contra, que es cómo se están multiplicando por casi infinito las enfermedades psíquicas entre las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras están siendo víctimas de toda clase de enfermedades psíquicas. Entonces, bueno, sectores ya delirantes dicen que eso es por el patriarcado, por no sé qué, bueno, como siempre, aquí todo es la misma explicación de siempre, ¿no? Quiero yo saber si las empresas que el Banco de Santander controla, con la insignia feminista banquera, no cumplen esas normas, ¿no? En realidad el trabajo en todas partes es el mismo, se establece criterios. Por ejemplo, durante mucho tiempo dominó las técnicas tayloristas, ¿no? Taylor era un señor que inventó lo que se llama la Organización Científica del Trabajo, que se aplicó durante bastantes años. Luego se aplicó el Fordismo es otro sistema, el de Henry Ford, el que hacía los coches Ford. Y ahora pues hay otra variante de escuelas, pero todos se basan en el mismo principio: eliminar completamente la autonomía del trabajador en el acto productivo, reducir y simplificar sus movimientos al máximo posible, haciendo un trabajo monótono, repetitivo, destructivo, que nadie puede hacer, a mi entender, más de 3, 4, 5 años sin acabar loco. Loco en el sentido más exacto del término. Antonio me decía que él se dio cuenta, tú estuviste 2 años, ¿no? Sí. Que hubo un momento que si él continuaba allí acabaría mal de la cabeza, ¿no? Un poco más. Entonces él tuvo la suerte, la posibilidad de escapar de ahí. Igual no llegué a tiempo, ¿no? Claro, o sea, pero vamos, por ejemplo, yo el otro día vi un documental Sinvergüenza y canalla, que era casi apologético de cómo están trabajando las mujeres en Amazon, en la cadena de empaquetado. Bueno, hace ya tiempo. Me pareció indignante que eso se presente como un elemento de liberación de la mujer. Nadie, ni mujer, ni hombre, ni perro, ni gato, puede hacer ese trabajo más allá de 5, 6, 7 años sin acabar completamente destrozado. Pues si es una cadena que pasa, te dan el producto y tú tienes una caja y lo empaquetas, ¿quién puede hacer eso 10 años? Nadie. 12 horas al día, 11 horas, 9 horas, lo que sea. O sea, se produce un colapso total de lo que es el ser humano, con independencia de que sea hombre y mujer, un colapso de la inteligencia, un colapso incluso del sistema óseo y muscular, porque lo único que hace es estar allí de pie, ¿no? Una destrucción del sentido de la vitalidad. Entonces, todas estas personas necesitan imperiosamente droga, necesitan alcohol, necesitan tratamiento médico. Es inevitable, no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, yo ya no me indigno por casi nada, pero ese documental me indignó. Y luego, al mismo tiempo, pues que Amazon presente como un elemento liberador, ¿no? Que a la gente se le está exigiendo, casi por la publicidad, que haga pedidos a través de Amazon continuamente. Cuando, a partir de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Ya no hay un siguiente paso. Una vuelta de tuerca más en la Organización Científica del Trabajo es la destrucción completa del trabajador, porque ya se ha llegado al extremo. O sea, cuando los trabajos son tan parcelados, tan simplificados, que lo único que haces es te llega el producto, lo metes en la cajita, cierras la cajita, lo vuelves a poner para que la otra de atrás le ponga el celo y así. Imaginaos lo que es eso. O sea, realmente, en un trabajo tan parcelado, tan limitado y tan repetitivo, no puede existir un ser humano. Solo puede existir una cosa, llamémosle una criatura deshumanizada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Además, daros cuenta cómo funciona el capitalismo. Esas personas, cuando llegan a los 10, 12, 15 años de trabajo, ya no lo soportan. Entonces, hay unos costes ocultos en medicina descomunal, pero eso ya no lo pagan las empresas, lo pagamos todos con los impuestos a través de la seguridad social. Sería muy conveniente decirle a las empresas: si vosotros habéis creado este tipo de personas que son enfermos de por vida y personas desesperadas, ahora les tenéis que atender vosotros. Pagadlo vosotros. Y luego que vengan los apologetas del capitalismo a contarnos lo eficiente que es el capitalismo. El capitalismo es eficiente, entre comillas, porque constantemente traspasa a la sociedad los costes ocultos de sus actividades. Porque claro, si una persona cuando tiene 45 años y lleva, por ejemplo, 15 haciendo su trabajo, ya no puede más, ya es imposible, y se ha hundido en un estado de depresión profunda, hay que darle una pensión, hay que darle un tratamiento, que lo pague la empresa, ¿no? Lógicamente, de sus beneficios, porque lo tiene que pagar la seguridad social, o sea, todos. Entonces, y luego te llegan los economistas sabiondos y te cuentan la eficiencia del capitalismo.
dejando aparte lo que significa destruir a las personas de una manera, bueno, pues el caso del chico poeta chino, pues del muchacho este, pues indica hasta qué punto, ¿no? Cuando a los 24 años no se ve más salida que el suicidio, pues es porque algo muy gordo ha pasado. Y luego el movimiento político, sindical, de izquierda, lo soluciona todo con dinero. Claro, esto es una entelequia hoy en día porque cada vez vamos a cobrar menos por el trabajo asalariado. Pero da igual, incluso en las empresas donde el trabajador asalariado cobra mucho dinero, se está aplicando, por ejemplo, ahora el crunch time, que le llaman en inglés, que es que se trabaja por proyectos, como casualmente en los colegios se está trabajando ya por proyectos, porque en las empresas también se trabaja por proyectos, y entonces hay que terminar el trabajo en una fecha determinada. Nunca se llega porque es imposible. Con lo cual, ¿cómo se compensa esa falta de tiempo? Con horas extras no remuneradas. Entonces, claro, te encuentras que trabajadores que cobran mucho dinero en puestos importantes de grandes empresas también se suicidan o también toman drogas a diario para poder evadirse de ese trabajo. Y bueno, antes hemos hablado del tema de la salud, ¿no? Y no solamente hay problemas psicológicos derivados del trabajo industrial o del trabajo asalariado de cualquier tipo, sino que hay también problemas médicos, ¿no? ¿Cuántas personas jóvenes o de mediana edad están muriendo por ictus, por ejemplo, o por cáncer de páncreas? Y que directamente la causa es el trabajo excesivo, el estrés laboral. El estrés laboral mata, más que algunos virus. Recuerdo una conversación que tuve a partir del libro que estoy preparando con una persona que conocía muy bien el mundo de los trabajadores informáticos en las empresas. Y me dijo textualmente, bueno, mi jefe era un chico joven, 24 años así, llevaba un año en la empresa. Me dijo, mi jefe tiene 40 años, o 41 quizá, es una persona totalmente desgastada y agotada por su trabajo. Su trabajo requiere un grado tal de tensión, de dedicación, de sobreesfuerzo, que incluso ganando un sueldo muy interesante que le permite tener un chalet aquí en la Sierra de Madrid, por cierto, cosas así, pero él ya no es persona, él se da cuenta perfectamente que está agotado y lo único que busca es una forma de huir antes que el ictus, ahora que se ha multiplicado por mucho, cada vez parece más claro que es la consecuencia de estos estados no de sobretensión transitoria, sino permanente, una forma de vida ya permanente que está unido además a la brutal competitividad que hay entre la gente, porque hoy, por desgracia, los elementos de compañerismo, ayuda mutua y tal, que en los tiempos del movimiento obrero antiguo ayudaban a aliviarse, porque en las empresas ibas y tenías a los compañeros, te apoyaban, te daban un abrazo. Hoy es todo la guerra de todos contra todos, ¿no? Y entonces esto multiplica los elementos de nocividad y destructividad en las empresas. Y me lo decían, y yo le pregunté, ¿y tú qué crees que va a pasar? Y dice, pues que a mi jefe cualquier día le puede pasar cualquier cosa. Dice, él lo sabe, lo sabemos todo. Dice, pero es que allí nadie aguanta el trabajo más allá de 15 años. Eso es imposible, ¿no? Claro, un compañero ahora nos ha contado en la comida que recolectando naranjas se trabaja a destajo y había una competición entre los trabajadores para ver quién cogía más naranjas porque les pagaban por caja recogida, ¿no? Creo que era así, y una miseria, además. Una auténtica miseria. Bueno, de hecho, hasta en Japón, perdona, que le ponen palabras a todo en Japón, creo que es karoshi, que es morir por una enfermedad provocada por el estrés laboral. Y claro, está disparadísimo el karoshi. Bueno, pues no hay mucho más que decir. Supongo que nuestro libro estará acabado, supongo. Ya todo depende de mí, yo soy el culpable de que no esté aquí. Pues para noviembre o diciembre será, pues ya veis, un libro. Nosotros trabajamos siempre de la misma manera, ¿no? Quiero decir, nosotros la libertad de expresión es sagrada, no interferimos el uno en el otro, es decir, Antonio hace su parte, yo la leo, la respeto al 100% y viceversa. Aquí no se critica a la gente, no se husmea a ver qué se está haciendo mal. A mí eso me parece horrible, me parece de una sociedad de policías. Yo me siento incapaz de corregir textos, me mandan gente textos para que los corrija, pero porque yo no soy el maestro Ciruelo, yo no tengo por qué corregir nada de nadie. O sea, en todo caso la gente se corrige sola, ¿no? Y quiero decir que la responsabilidad del texto de Antonio será al 100% suya y de la mía pues será también al 100% nuestra, ¿no? Y en la manera justa y lógica, ¿no? Porque confiamos el uno en el otro y no necesitamos sistemas de vigilancia, ni de supervisión, ni de nada. Y así tiene que ser la relación entre las personas, entiendo yo. Yo también. Claro. Quiero decir que en los tiempos que yo estaba en los Amigos de Luz, ya lo he contado, que no era así, ¿eh?
Y había allí una persona que se consideraba censor. Y entonces cuando mandabas un artículo, te lo censuraba. Y te llamaba que se te decía, oye, esa palabra no me gusta. ¿Cómo? No, la tienes que quitar. ¿Pero por qué tengo que...? Y yo, bueno, pues por aquello de no romper la armonía, pues me censuraba las cosas, ¿no? Que me parece mal, ¿no? Porque no era una sugerencia de mejora, sino era decir, el artículo no se publica si esta parte, esta palabra o este término no desaparece. No, bueno, bien, pues así funcionamos en los boletines que sacamos, pero yo nunca hice la viceversa, nunca se me ocurrió decirle a sus textos que o se quitaban esto o no se publicaban, por lo menos con mi anuencia, ¿no? Eso no quita que hay que intervenir a veces para decir, pues esto sobra, esto falta o tal, ¿no? Eso sí, es distinto, ¿no? Es necesario a veces una actitud crítica, pero no de ese estilo con lupa, como digo yo, ¿no? ¿Estás hablando de Amadán? No. Eso luego, no. Estoy refiriendo de cuando hace 14 años sacábamos el boletín de los amigos de luz, ¿no? Que era un boletín pues que lo hacíamos cada uno se encargaba de un artículo 2 y surgió ese problema que a mí pues no sé, nunca pero vamos, yo me mantuve, no hice de ese asunto un problemón hasta que ya por causas ya de agotamiento en las ideas llegamos, me parece, al número 12 y el boletín ya dejó de salir. En su época fue muy, muy leído, ¿eh? Y bueno, pues se han hecho libros, se ha hecho una compilación, se ha traducido al francés y al italiano. A mí me parece mucho para lo poquito que entendíamos nosotros de la cosa, pero bueno. No, es a colación con lo que habéis dicho a nivel de la industria, o sea, del trabajo industrial, pero también el trabajo asalariado puede ser muy fuerte, por ejemplo, en el hospital. Porque, por ejemplo, los médicos podemos hacer guardias de 24 horas y eso es una barbaridad, o sea, trabajar 24 horas seguidas. Más si trabajas, por ejemplo, en urgencias, porque urgencias es no parar de ver pacientes que van viniendo. Y, de hecho, de los médicos más quemados son aquellos que trabajan en las urgencias. Y, de hecho, antes, o sea, porque haces 24 horas y después puedes descansar el día siguiente, pero según médicos veteranos, que antes hacías las guardias de 24 horas cuando eras residente y al día siguiente estabas trabajando y podías estar 36 horas sin dormir. Es como, o sea, es que eso ya es esclavitud y es que muchos acababan, pero de hecho fatal, de salud. Y, por ejemplo, las enfermeras pueden llegar a trabajar turnos de 7 hasta, si hacen doble turno, 14 horas. En mi hospital, por ejemplo, están toda la semana de lunes a domingo trabajando sin parar y después una semana más. Así que solamente descansan cada 2 fines de semana. O sea, para que veáis, y esto tiene que tener alguna repercusión a nivel de salud, a nivel psicológico, pero es que aquellos que viven de cuidar de la salud también son de los que están peor, psicológicamente hablando, porque el problemas de depresiones y problemas de ansiedad en el ambiente sanitario están a la orden del día. Y eso era todo. Bueno, el trabajo excesivo es un mecanismo de dominación que se conoce desde siempre, ¿no? Hay un estudio muy bonito de un pensador del siglo XVI que se llama Juan de Mariana, que dice que los reyes egipcios, como eran unos déspotas, los faraones, inventaron lo de hacer pirámides y todo aquello para tener a la gente trabajando sin cesar, porque ese trabajo hacía que el sujeto se embrutezca y no sea capaz de pensar. Y eso es así. Un mecanismo de embrutecimiento de la gente es el trabajo excesivo. Y es algo político. Ya no se trata de si ese trabajo crea algo o no crea. La idea de la explotación oculta esto. Ahora tenemos un caso que es la universidad. ¿Cómo se ha conseguido hacer de la universidad un lugar donde no pasa absolutamente nada, con personas completamente dóciles y que no son capaces de tener ningún grado de disidencia o de pensamiento propio? Pues muy fácil, elevando las horas de estudio hasta 80 semanales, 80, 90. Eso es lo mismo que se hizo en la industria con el fin de que el sujeto se vuelva dócil, porque ese trabajo, además, no es eficaz. Se ha hecho estudios donde en una empresa, por ejemplo, se eleva el tiempo de trabajo y lo que se consigue es que la calidad del producto caiga mucho. El número de piezas que se producen que no sirven
crece muy rápidamente, y las defectuosas, que necesitan tener ciertos elementos de retoque, crece también mucho. Por lo tanto, no es seguro que el camino hacia una producción mayor sea a través del tiempo de trabajo, pero sí es seguro que quien hace eso no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para vivir, se convierte simplemente en un objeto, en una cosa que va y viene. Y eso, yo entiendo que en la humanidad los primeros que lo inventaron fueron los faraones. Y aquí pues ahora se está generalizando también. ¿Cómo someter a un control brutal a la población? Incrementando el tiempo de trabajo. ¿Los resultados económicos? Sí, bueno, sean los que sean. Lo importante es que la gente sea dócil. Incluso en las fábricas chinas, los turnos son aleatorios, no son fijos como en la SEAT, para que no coincidas siempre con los mismos trabajadores y no puedas hacer amigos. O, por ejemplo, en los pisos que tienen los que son emigrantes que vienen del campo, que les ponen un piso compartido con 8, 9, 10 personas, muy pequeñito, los ponen de regiones diferentes, con idiomas diferentes, para también conseguir que no hagan amistad, que no tengan relaciones amorosas o de cualquier tipo. Sí, sí. Yo tenía una pregunta sobre si habíais contemplado lo de el trabajo, el autoempleo, que se puso tan de moda en los años 90, creo que por ahí, que empezó a hablarse mucho del autoempleo, de hacerse autónomo, ¿no? Que también lo veo como una autoexplotación, ¿no? Y el estrés que también tienen, que no es asalariado a lo mejor, pero si habéis tratado ese tema ahí un poquito. Bueno, si el autoempleo es libre, pues claro, trabajar tenemos que trabajar y tenemos que ganarnos la vida. El problema es cuando tus acciones laborales las deciden otros, en base a sus intenciones, ¿no? Políticas, económicas o las que sean, ¿no? Entonces, claro, si te refieres a eso, pues yo sí que estoy a favor, ¿no? De que cada uno se busque la vida como pueda. Sí, también los autónomos, claro, tienen el problema de los impuestos. Los sistemas impositivos pues son brutales, les polean, tienen que meter muchas horas, tienen que buscarse muchos clientes o mucha gente, y eso hace que el sistema pues se distorsione, ¿no? En principio la idea es bonita, claro, la gente tenía que ser dueña de su propio trabajo, pero eso exige muchas condiciones sociales cada vez menores, ¿no? Hemos visto en el último año cómo se ha ido a degüello contra la pequeña empresa, contra la pequeña propiedad, el pequeño negocio, cada vez más, ¿no? Ahora la gente ya pues se lo piensa muchísimo poner un pequeño negocio porque sabe que fácilmente se va a hundir, ¿no? Porque ahora todo es la concentración de la propiedad en cada vez menos manos, ¿no? Eso significa un empeoramiento de las condiciones de trabajo brutales, porque cuando había mucha pequeña propiedad con un grado de autonomía razonable, el trabajo asalariado no podía ser muy duro, porque entonces los trabajadores se iban a la pequeña propiedad, ¿no? Se ha dicho que las huelgas gordas en el movimiento obrero se mantuvieron mientras la clase obrera industrial todavía tenía un arraigo en el campo. Y tenían huertos, y tenían gallinas, y tenían cabras. Y entonces, en las grandes huelgas, aquí en los años 20, en Zaragoza, en Barcelona y tal, la hacía un tipo de clase obrera que no le importaba estar 5 meses de huelga, por ejemplo, haciéndole la puñeta a fondo bien hecha a la empresa, porque ellos tenían su huerto, porque las ciudades eran todavía ciudades dispersas, donde había muchos trozos de tierra, donde se podía cultivar, donde se podía tener un sistema de alimentación. E incluso esos trabajadores, en situaciones difíciles, dominaban los trabajos agrícolas, llegaba el verano y se iban a recoger la cosecha al campo, ¿no? Entonces, hasta que eso no desapareció, no se pudo crear el infierno de la producción que soy, ¿no? Donde ya no tienes dónde ir, donde no hay nada, donde las ciudades son uniformes, donde no puedes tener ninguna forma de subsistencia, donde en el campo tampoco te admiten y ya estás obligado a meterte allí. Entonces eso hace que la situación se haya vuelto realmente dramática, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay una respuesta que yo creo que nuestro amigo Xu no pudo, que es el sabotaje espontáneo, ¿no? Eso es, el sabotaje espontáneo siempre es la respuesta de todos los trabajadores oprimidos a las condiciones laborales terribles. Es simplemente hacerlo todo mal, pero hacerlo todo mal de tal manera que no se note. Es decir, si puedes estropear algo, si tal, haces esto mal, vas al servicio y te dejas el grifo abierto, te dejas las luces encendidas, rompes lo que haga falta. O sea, yo recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa que lo hacía la gente. A mí al principio me parecía mal, porque yo tenía una idea un poco pacata, ¿no?
una idea un poco pacata de que había que cumplir y tal, heredada de mis ambientes familiares, pero luego una gente de allí, mucho mayor que yo entonces era un chavalito, me cogieron un día y me pusieron en orden y me explicaron por qué hacían eso y dije, pues tenéis razón, joder, de ahora en adelante se van a enterar. Y entonces te entras en lo que se llama el sabotaje. Hay algún libro sobre el sabotaje y realmente puede llegar a ser realmente destructivo, ¿no? Porque es como una microguerra de guerrillas contra el empresario o la empresa por el cual dañas continuamente la calidad y los rendimientos, pero haciéndolo de tal manera que no te pillen, ¿no? Y esto es muy importante. Por ejemplo, en el mundo romano eso llegó a ser tremendo, ¿no? En el mundo de la decadencia, cuando la esclavitud ya deja de ser un sistema familiar donde el esclavo era una parte de la familia y se convierte en masas de esclavos maltratados, entonces estas masas de esclavos responden con la apatía, la indiferencia, la destructividad día a día, y eso llega a ser inmanejable. Hay un momento que eso ya no puede ser manejado, ¿no? Porque, por ejemplo, la ruptura de herramientas, eso es muy típico. Cuanto mayor opresión hay en una empresa, mayor es el daño a las máquinas, el daño a las herramientas, el despilfarro de materias primas. Eso se puede incluso medir, ¿no? Entonces, ¿eso a qué lleva? Que ahora las empresas necesitan mucho personal de supervisión. El personal de supervisión, porque ya llega un momento que casi cada trabajador activo tiene que tener detrás un vigilante. Eso es insostenible, porque el vigilante se lleva mucho dinero, claro, y es improductivo, ¿no? Entonces, eso es un juego cuyo final es el final, es decir, las sociedades se derrumban por el trabajo no libre, porque los empresarios toman una medida, pero los trabajadores le contestan con otra. Ahora ya no se hace sabotaje colectivo como el que yo viví, por lo que yo sé, ya es un sabotaje interiorizado. La gente llega allí desesperada, llena de rabia, llena de depresión y empieza a hacerlo todo mal, todo lo que puede. Si está el jefe de detrás así mirando, lo hacen bien. En cuanto que el jefe se da media vuelta, lo hacen mal. Entonces, ¿eso qué significa? Que el capitalismo ha llegado a su punto final. A partir de ahí ya no hay otra etapa, Hay algunos empresarios que lo comprenden y dicen hay que aflojar la presión en el trabajo y tal, pero bueno, se han hecho algunos intentos que no han llevado a nada, ¿eh? Algunos, ¿por qué no? Porque también está muy degradada la mano de obra, se produce actos de indisciplina y de anarquía crónica, incluso la depresión es una forma de sabotaje colectivo, de sabotaje individual. Cuando la persona se declara en depresión y se considera una deprimida, en sí mismo lo que está haciendo es una forma de sabotaje muy fuerte. Entonces, pues bueno, aquí los señoritos listos del capitalismo y de la economía política, yo estoy esperando que nos digan cómo van a resolver esto, porque esto indica que el capitalismo en 20 o 30 años estará agotado, como modo de producción, como sistema. Yo simplemente ahora, bueno, es que como estoy centrada en lo que estás comentando y a mí, bueno, estas palabras últimas que has explicado para mí me resulta una cosa muy insana. Yo no creo que sea un tema de... Este sabotaje no es un problema de lucha contra el empresario, sino es un problema de uno mismo, de incoherencia personal. Porque primero, si estás haciendo un trabajo en el que no pones tu alma, no lo estás haciendo a gusto, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te mueves hacia otro sitio? ¿Por qué no creas? El problema es aceptar que hay un yugo y encima, pues, o sea, hacer las cosas mal. Eso es muy dañino para el espíritu del ser humano. A mí no me... o sea, este discurso, o sea, para mí es como, ¡guau!, que de verdad existe esto. Yo creo que es más una decadencia de la propia persona por no estar en el sitio que debe estar, por no ser capaz de moverse hacia otro lugar, por no ser capaz de dialogar, de cambiar las cosas. No sé, yo en mi trabajo, o sea, yo no sé, yo soy de las que voy el lunes al trabajo y estoy con una sonrisa, a pesar de que estoy con proyectos de salir de la ciudad, de ir y tal, pero cuando estoy allí, estoy en esencia y estoy intentando hacer las cosas bien. Y si hay algo que no me parece bien, pues tengo la dignidad mía de hablar las cosas. Si no hay un diálogo posible, en este caso con el empresario, pues entonces pues no seguiría allí. En mi caso lo tengo claro y no sé si
si es una cosa muy excepcional o porque a mí me sorprende escuchar hablar. Yo cuando veo que hay gente que hace las cosas mal, lo hacen por costumbre, lo hacen por una desgana vital y no sé, no creo que sea pues, bueno, o quizás es una reacción muy animal de sabot, no sé. Yo creo que un animal incluso saldría huyendo, ¿no? Si estás en un sitio que no estás en esencia. Bueno, es mi visión particular y lo dejo ahí. Tendré que aprender de los animales, porque yo iba cada día y cada vez que me sonaba el despertador para ir a trabajar se me caía el mundo. Y yo hacía entrevistas de trabajo, no me cogían, no tenía salida, preguntaba a la gente, no encontraba salida y yo no estaba trabajando por gusto, trabajaba por necesidad. En muchos países ahora ya, sobre todo en Inglaterra, los hospitales habilitan los lunes espacios para los infartos y los anginas de pecho de los lunes, porque la tensión psíquica que se produce el lunes o el domingo por la noche por el ir al trabajo, saben que va a desencadenar enfermedades y eso es creciente. Yo no me he definido sobre ese asunto, solo he descrito cómo son las cosas ahora son así. Irán a más, ¿no? Porque, claro, pues gente que está en una fábrica, ¿qué va a hacer? Puede dejar esa fábrica y irse a otra, en otra va a encontrar lo mismo. Las empresas no tienen variaciones, los sistemas de control del trabajo, el trabajo asalariado, el trabajo manual, son todos así. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Entiendes? Entonces, no es ni siquiera una respuesta consciente, la gente no lo hace eso porque lo haya pensado. La experiencia que yo tengo es que no lo piensa, sino que llegan allí y es un estado emocional de indignación tal que, por ejemplo, si pueden en ese momento, rompen la máquina que están trabajando. Yo he visto acciones de sabotaje delante de mis narices montones de veces, incluso sabotajes a las que yo alguna vez tuve que parar porque ponían en riesgo incluso la integridad física de terceros, ¿no? No es el resultado de una reflexión, es no puedo más, voy a hacer esto. Bueno, yo no hablo de reflexión, hablo del espíritu, de una cosa, o sea, lo normal, según mi experiencia vital, es cuando haces algo intentar hacerlo bien, ¿no? Y si estás colaborando en algo, hacerlo bien. O sea, ¿hasta qué punto tiene que estar esa persona degradada para hacer algo? O sea, conscientemente, bueno, y seguir ahí cada día y tal. Esto es, o sea, lo que indica realmente es que no sé, quizás el ser humano en realidad está muy alejado de lo que tendría que ser su eje, ¿no? De reacción, de respuesta y de crear. O sea, yo, bueno, sigo pensando que, yo también vengo de una familia, ya digo, el origen aragonés y lo de cumplir y hacer las cosas bien y tal, quizás, pero es que forma parte de mí, no creo que pudiese estar en algo que fuese contra mi natura, porque es que al final vas acumulando, porque si tú no estás en esencia siendo íntegro, siendo coherente, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ¿te estás vendiendo directamente por dinero? Pues este es el problema de muchas cosas, muchos sanitarios que hoy en día después se lamentan, hay pobrecitos que están haciendo con el tema de COVID cosas, pero tienen que hacerlo porque tienen que subsistir, ¿no? Dejemos de hacer las cosas sin sentido. Hay un chamán en Suiza él aseguraba que si tú miras fijamente el sol a no sé qué hora de la mañana, no hacía falta comer, porque podemos hacer la fotosíntesis. Algún tonto se lo creyó y se quedó ciego. Entonces yo tenía que comer todos los días. Sí. Porque lo de la fotosíntesis no conseguía hacerlo. No, vamos a decir, yo no estoy en Suiza, pero soy una chamana. Una forma de definirme es chamana vital, en el sentido de que para mí lo que es el arquetipo del chamán es el que más conecta con lo natural, precisamente conectando el espíritu en la practicidad del día a día. Y pues no sé, yo a veces pues estoy con el sol y a lo mejor ese día como menos. También no es una cosa tan de blanco o negro o demás, solo que, bueno, sí, confianza en la vida. Confianza en la vida. Confianza en la vida. Yo
Acabo, ¿eh? Sí, acabo. Yo soy de los que yo trabajo en el mundo de la informática, trabajé mucho tiempo en el mundo de la informática y gestionando proyectos en grandes compañías. Tuve un aneurismo de aorta hace 6 años. Fue después de decidir dejar ese mundo, es cesante. Estaba en la Torre Akbar, planta 23, con una máquina de dinero, pero era tan el sinsentido que se estaba generando a mi alrededor que yo no podía soportarlo. No podía soportarlo porque era un mundo que no se aguantaba y lo tenía muy fácil. Y decidí dejarlo todo y salirme del sistema. Tuve confianza en la vida y enseguida me contrataron como autónomo dependiente, los mismos clientes, pero desde otra perspectiva, trabajando la mitad, a mi 50%, y pudiendo empezar a ejercer el proyecto de transición que estamos realizando. Tuve confianza en la vida. Cuando tú eres coherente con lo que tú verdaderamente sientes y deseas, hostia, no hay que tener miedo. Es que yo tengo que comer. Pues bueno, en aquel momento justamente mi mujer estaba embarazada. Podía haber dicho de mi segundo hijo, ostras, voy a dejar el trabajo. Y ellos, ¿qué hacéis, loco? Pero si tú estás ahí. Y bueno, tomas decisiones y ves que la vida, cuando tomas decisiones valientes, cuando eres coherente con lo que sientes que tienes que hacer, pues se producen sorpresas en la vida. No hay que ser tampoco tan... Hay que comer, claro. Es que yo tenía que comer. También, pues, preparar tus fondos de emergencia, preparar tus pequeños colchones para hacer la transición. No es solo la excusa de que es que me tengo que sustentar. Pues a lo mejor tienes que quitarte de muchas cosas. Sustentarte no es tan complicado. Yo creo que estos debates en un concepto burgués son muy interesantes. En un concepto de barrio obrero no lo son tanto. Allí hay unas personas que quieren... Yo quiero aportar una mirada y es simplemente que creo que aquí se están hablando de dos cosas, de vivir y de sobrevivir. Y creo que ese es el matiz. Tenemos que tratar de vivir, pero hay veces en que estamos en la supervivencia y desde ahí no hay tantas elecciones. Solo eso. Yo creo que este debate da para mucho. Y está centrado, igual que la enseñanza, igual que en la medicina, igual que en otros ámbitos, en cómo funciona nuestro sistema social. Y nuestro sistema social sabemos que es un desastre. Y el mundo laboral, y yo lo pronostico aún peor. No se mecanizará más con personas, sino que se mecanizará con máquinas y se destruirán empleos, ¿vale? Y viviremos una etapa que evidentemente la gente tendrá que sobrevivir y malvivir. Entonces, es que lo que queremos aquí es una transformación integral de todo. Y detrás del empleo lo que hay es un sistema capitalista que es ruin, terrorista y el peor sistema económico que existe. Y tenemos que construir otro, y detrás de este sistema económico y social habrá otro sistema laboral, de trabajo libre, que nos permitirá trabajar mínimamente para subsistir, para vivir, para hacer cada uno su proyecto de vida, y con el mínimo de horas, y estará remunerado o no estará remunerado en función a la aportación común que aporte a la sociedad y al modelo social que nosotros queramos construir. Y de ahí viene que tenemos que hacer un manifiesto y tenemos que crear unas bases de una nueva sociedad. Y esto es un punto más, pero tenemos que ser conscientes de que el sistema salarial que existe ahora está muy mal y que aún será mucho más negro. Solo eso. Simplemente una pregunta que tenía que ver con esa, en realidad, de boicotear la producción en fábrica. Yo conocí a alguien que para importar desde América Latina iba a China, a las fábricas, para ver el producto, porque decía, esto no sirve para nada. De hecho, el producto chino es lo que pasa, que es que no sirve o llega esa obsolescencia que hoy por hoy es exagerada, ¿no? Entonces, esa es la contradicción, que China quiere desafiar a Occidente con un modelo que también es insostenible, ¿no? Que cómo China va a poder, plantarle cara ahora a Occidente de aquí a 5, 10 o 15 años
con esas lógicas, con una gente muy deteriorada, también deprimida. No, yo no lo sé, ¿no? Si es un poco más hacer una mirada al horizonte, ¿no? De largo plazo. Hemos estudiado un documento, Félix y yo, para preparar el libro, que se llama ¿Por qué dejé China? Es de un empresario que le iba bastante bien. La economía china se está hundiendo. Y una de las razones por las cuales las empresas chinas se están deslocalizando a Vietnam y a otros países es el sabotaje. Eso es una realidad. Independientemente de las interpretaciones que podamos hacer, hay una realidad ahí. Sí, son realidades. Todas las sociedades han conocido fenómenos así. Cuando el individuo se siente ahogado, se siente perdido, pues reacciona matándose, como el caso de Xu, pero también destruyendo todo lo que tiene a mano. Yo recuerdo una experiencia que era cómo los trabajadores de la construcción boicoteaban los cimientos de cemento. Ellos sabían que la materia orgánica rompe el hormigón. Entonces lo que hacían era echar palas, era un sabotaje rudimentario. Cogían donde había tierra con materia orgánica y echaban palas sobre el hormigón que se estaba haciendo. Entonces eso pues rebaja. Luego, claro, los pisos se hunden, pasan 15, 20 años, se hunden los pisos antes, ¿no? Y yo observé que eso lo hacían más cuando los jefes les presionaban mal, les insultaban, no les pagaban las horas extras, y era imparable, era un fenómeno imparable, ¿no? Yo no lo hacía, pero lo veía hacer. Sí, rápidamente, si queréis con sí o no, yo quisiera saber qué os parecen las predicciones de colapso de Antonio Turiel y Carlos Taibo. Si queréis contestar o si queréis decir sí o no. Bueno, pero... Brevemente, los sistemas nunca se han colapsado, Los sistemas decaen. La teoría del colapso, en primer lugar, no es real porque las cosas no se paran de repente. Eso es una visión mecánica, o sea, una máquina se para. Es decir, una máquina se gripa y se para. Los sistemas sociales no se gripan, van decayendo, incluso se pueden mantener durante siglos. Es decir, hay sistemas en decadencia que pueden seguir funcionando durante siglos. Hay muchos casos en la historia que son cadáveres políticos que están ahí. Por ejemplo, las sociedades islámicas son el ejemplo más claro. Ya estaban en decadencia en el siglo XI. Se han mantenido cada vez más decadentes, pero bueno, pues ahí están y seguirán entrando en decadencia, ¿no? Respecto a lo del pico del petróleo, brevemente, yo no creo en eso. Y respecto a las teorías de Taibo, pues me parece que no. Que la economía lo que será es un proceso de decaimiento largo, puede incluso instalarse en el decaimiento. Si la acción revolucionaria falla, el futuro de la humanidad serán siglos y milenios de sociedades decaídas, con un nivel de producción muy bajo, con un nivel de consumo penoso, muy poca gente, una esperanza de vida muy baja, un nivel cultural muy bajo. Eso fue lo que pasó en el Imperio Romano. El Imperio Romano no se colapsó nunca, simplemente decayó cada vez más bajo. Porque decaer la palabra decaer significa decaer, o sea, caer, y vuelves a otro estadio, te paras un poquito y vuelves a caer. Es caer, pero nunca hay un punto de llegada. No lo hay, ¿no? Entonces, pues, esas cosas quedan bonitas para los libros, pero en la realidad, pues, yo creo que eso nunca ha pasado. Es que aquí, sobre todo las corrientes anarquistas, inventan muchas teorías, lo he dicho antes. Lo que tienen que hacer es estudiar más la realidad, las experiencias de las sociedades, no cosas que uno se inventa. Porque eso, inventores todos somos. Entonces, los dos últimos años no estamos colapsando. ¿Cómo? Estos 2 últimos años no estamos colapsando. No, estamos decayendo, que es distinto. Bueno, yo solo quería comentar una pequeña anécdota que me lo ha inspirado ciertos comentarios de positivismo y no sé qué y tal. Yo trabajé en una ocasión en una empresa cuyos dueños eran budistas y hacían yoga y eran de lo más guay. Y nos vendían la película de que ellos eran muy democráticos, que había tal, que teníamos que opinar en la empresa porque eso era positivo para la empresa y tal. Pero comprobé rápidamente que únicamente estaba permitido opinar positivamente, nunca negativamente. Y además nunca podías hacer ni siquiera una crítica
que fuera constructiva, porque entonces te tachaban directamente de ser responsable de pensar negativamente. Además, era una empresa del sector inmobiliario en pleno auge de la burbuja, donde no te permitían hacer ninguna crítica sobre lo que se estaba haciendo y a dónde íbamos a llegar. Porque aquel que dijera esto va a estallar y nos va a cubrir de mierda a todos, eres un negativo. No. Tienes que tener pensamiento positivo, hacer yoga, porque aquí somos budistas de lo más bien. Y luego he sabido, eso es experiencia mía personal, luego he sabido, porque he leído al respecto de esa etapa y tal, que en Estados Unidos lo habitual en las empresas que llegaron a la crisis bancaria y todo esto era ese pensamiento del dominante. No podías tener un pensamiento que no fuera el pensamiento positivo, porque eras despedido, porque no se permitía a nadie decir, oye, frenad porque nos vamos al abismo. Y así sucedió lo que sucedió. Y a eso nos lleva el pensamiento positivo, el budismo guay y todas esas cosas tan de moda. El mundo feliz de Huxley. Sí, Yo solo quería retomar el hilo de lo de antes. Perdona un segundo. Vale. Por favor. Gracias. Perdón. Que si queda alguien más ya o ya acaba con ella, ya para poder pasar al siguiente punto. ¿Sí? ¿Ya termina con ella? Vale, pues. Vale. A ver, déjame que la conteste un momento. El único proyecto de participación de los trabajadores en la actividad productiva que se ha hecho en Europa en los últimos 40 años es el de la empresa sueca Volvo, que allí se intentó reorganizar la producción de tal manera que el trabajador participara creativamente. A los 6 años lo quitaron. Yo he leído a Taibo, he hecho un curso de crecimiento y tal, y algo, un poquito. Pues sí. Y no se refieren a... Es el colapso de la civilización industrial tal como la conocemos. Ellos hablan exactamente de lo que has hablado, de un decrecimiento gradual, no es de la noche a la mañana, eso no existe, y es así, es que coincidís plenamente.